¿sí? Han promocionado la mayoría, y hagan el esfuerzo porque la verdad que el año que viene no sé si no me jubilo, así que ir aprobándola así les va a resultar fácil. Rendir el final de esta materia ya no es tan simple, ¿sí? No los quiero correr con eso, pero es la realidad. Ya estoy en una edad jubilatoria, así que bueno, lo estoy pensando seriamente. Bueno, vamos a comenzar. Si tienen alguna duda, Yo, por ejemplo, hay que hacer la planilla de monitoreo, ¿no? ¿Eso para cuándo sería? eso vamos a ver, eso sería para dentro de 15 días. Para dentro de 15 días. Para dentro de 15 días. Ah, Regio, quería asegurarme Porque eso, está bien. el martes que viene es feriado, no tenemos clase. Bueno, está bien, ya está. Entonces sería para el próximo, yo tengo que habilitar la carpeta, por favor, por WhatsApp, porque la fecha que tiene la carpeta no está actualizada para subir la actividad. Todo trabajo que ustedes hagan va a tener su nota. Bueno, ahí pueden verlo. Sí, se ve. Yo lo minimizo al máximo para que no ocupe pantalla. Así que ustedes cuando me quieren preguntar se desmutean y preguntan. Bueno, esperen que... Apago un cachito la cámara, profe, pero estoy acá. Bueno, No me sí, voy, yo no me escapo. no lo veo ninguno yo, porque si no me tapa la pantalla, Ok, pero cuando abren el micrófono sí. bien. Bueno, vamos a comenzar a grabar. Recording in progress. Bueno, en la clase pasada vimos una clase introductoria de lo que es la materia en todo su desarrollo. Y vimos definiciones de plagas, ¿sí? Y vimos también que nosotros lo que vamos a estudiar o lo que vamos a evaluar en el cultivo van a ser poblaciones. Entonces, vamos a hacer para tener una idea de lo que es una población de organismos plaga, vamos a ver algunos conceptos o repasar algunos conceptos que son de ecología de plagas. ¿A qué se dedica la ecología de plagas? Al estudio de los organismos de los agroecosistemas, que teniendo en cuenta que el ambiente de un organismo está formado por todo lo que le influye, sea vivo, biótico, o no vivo, abiótico, sea de su especie o de otra. Entonces, la ecología de plaga estudia todas las interacciones que se dan entre todos los factores abióticos del sistema, ¿sí? Porque nosotros a veces pensamos únicamente en los factores ambientales que influyen en un organismo plaga. Sin embargo, hay muchos organismos vivos que están influenciando en el crecimiento o decrecimiento de una población, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a competir por el espacio y van a competir por el recurso del cual se van a alimentar. Entonces, ustedes habrán visto en materias anteriores como protección vegetal cómo se clasifican los organismos vivos, ¿sí? Hay distintas clases taxonómicas que no vamos a ver ahora, pero pasamos por el orden, suborden, familia, hasta llegar a una especie, ¿sí? Género y especie. Por ejemplo, tuta absoluta. Pero esta especie tiene características propias de esa especie, ¿sí? En sus características morfológicas y biológicas. Pero el comportamiento de una especie en una población puede diferir mucho. Entonces, vamos a definir especie. Especie es un grupo de seres vivos que presenta características similares y que son capaces de reproducirse y dar descendencia fértil. Por lo tanto, la especie está limitada en la capacidad de intercambiar información genética. Ahora, cuando ya
encontramos que hay subespecies o variedades. Mientras ellas se puedan reproducir, ¿sí? Se puedan cruzar, pertenecen a la misma especie. Ahora, cuando ya genéticamente esas subespecies se segregan, ¿sí? Por cambios en la información genética y se aparean únicamente entre ellas, ya tenemos una nueva especie. Entonces, está limitada por la información genética y la capacidad de reproducirse. Ahora, ¿qué es una población? Es un grupo de individuos de la misma especie que habitan un área natural de suficiente tamaño para permitir el comportamiento de reproducción. Es decir, tiene que tener un tamaño tal que se puedan encontrar los machos y las hembras para reproducirse. Y que se produzcan los comportamientos naturales de reproducción y dispersión, y en el cual los cambios poblacionales es el resultado de los procesos de nacimiento y muerte. Entonces, una población son individuos de la misma especie, pero no es simplemente la acumulación de organismos de la misma especie, ¿sí? O individuos de la misma especie. Una población, al estar influenciada por los factores ambientales, bióticos y abióticos, va a tener propiedades que se denominan emergentes de las poblaciones. Entonces, si tenemos una población de polilla del tomate en Florencio Varela, está influenciada por factores ambientales, abióticos, como la temperatura, humedad, longitud del día, factores contaminantes del suelo, del agua, del aire, y también por factores bióticos, como la presencia de otros organismos plagas, de enemigos naturales, de factores de mortalidad natural, como como vimos la semana pasada. Entonces, esa población de Florencio Varela no necesariamente va a tener las mismas características que una población de Orán Salta. ¿Por qué? Porque las plagas pueden ser distintas, los enemigos naturales que van a regularlos también, los factores de mortalidad natural también, y las condiciones ambientales y climáticas. Entonces, las poblaciones pueden diferir, ¿sí? Por más que sean poblaciones de la misma especie, van a diferir ¿en qué? En comportamientos tales como el crecimiento poblacional. ¿Cómo crece esa población en función del tiempo? La tasa o porcentaje de natalidad, la tasa de mortalidad, cómo se distribuyen por edades, la proporción de sexo. Es decir, que los parámetros de cómo crece una población pueden ser muy distintas a pesar de que estamos hablando de la misma especie. ¿Todo bien, vos? Entonces, nosotros lo que estudiamos, y bueno, un poco antes de pasar a esto, ¿para qué entonces estudiamos esto? ¿Qué importancia tienen, ¿sí? Estos conocimientos? Por ejemplo, en la zona pampeana, en la producción de maíz dulce, la plaga más importante es el barrenador de la caña. Sin embargo, en la zona del NOA, donde se produce el maíz dulce, la plaga más importante es la oruga militar tardía. ¿Y eso a qué se debe? ¿Ustedes qué piensan? El clima. A la diferencia que hay entre las condiciones ambientales. Claro, en las condiciones ambientales, que el ambiente es todo lo que le influye, repito, biótico y abiótico, en la zona pampeana, la que mejor compite en esas condiciones es el barrenador de la caña. Por eso es la plaga que predomina. En cambio, en el NOA, hablando del mismo cultivo, la que compite mejor en esas condiciones ambientales es la oruga militar tardía. Por eso es la plaga dominante. Entonces, cuando cambiamos, las dos plagas están para probar en los dos lugares, cuatrimestre, en los dos ambientes. dice, porque me parece que me Tanto en el jubilo. barrenador de la caña como la militar tardía, las dos están tanto en la región pampeana como en la región del NOA. Sin embargo, en una predomina una y en la otra especie.
¿Eso es por qué? Porque ante un determinado ambiente, ahí predomina el que está mejor adaptado a esas condiciones. Entonces, también eso tiene que ver mucho en cuando queremos aplicar estrategias de manejo en una región y pensar que porque son efectivas en una región, para una misma población en otro lugar también van a ser efectivas. Entonces, siempre hay que tener presente que las poblaciones de insectos plaga, sean de la misma especie, no necesariamente se van a comportar de la misma manera y las prácticas que se apliquen de una región a otra van a ser exitosas, ¿sí? Entonces, la dinámica de poblaciones se define como el estudio del cambio en la distribución y la abundancia de una población a través del espacio y del tiempo. ¿Y cómo fluctúa esa abundancia? Lo que estamos haciendo es medir abundancia de una población. Y para eso el tema que está relacionado es el monitoreo, porque nosotros lo que medimos es cómo fluctúa una población, ¿sí?, en su abundancia a través del espacio y el tiempo. Es nuestra principal herramienta para medir esas fluctuaciones. Y también interpretar en ese momento a qué se deben esas fluctuaciones en el espacio y en el tiempo. ¿Cuáles fueron los factores ambientales que hicieron que esa población crezca o decrezca? ¿Sí? Entonces, nosotros lo que vamos a estar haciendo permanentemente es midiendo la densidad de población. La densidad de población, ya vamos a ver, de acuerdo al cultivo y de acuerdo a la plaga, podemos medirla en número de insectos por metro cuadrado, número de insectos por hoja, número de insectos por flor, número de insectos por metro lineal, es decir, de acuerdo al tipo de cultivo y a las características de la plaga, los vamos a medir en distintas unidades. Entonces, la densidad poblacional, ¿qué pasa cuando las condiciones son favorables para un cultivo? Vamos a suponer que este rectángulo, ¿sí?, es mi cultivo. Yo lo estoy llevando correctamente, aplico todas las técnicas que son adecuadas para ese cultivo y se está dando en forma óptima. ¿Qué va a pasar si yo tengo una especie plaga? Si tengo condiciones óptimas, lo que van a predominar son los nacimientos. Es decir, que la tasa de nacimientos va a ser mayor a la tasa de muertes de esa especie. Y también cuando las condiciones ambientales de mi cultivo son favorables, se va a producir un fenómeno que no siempre se tiene en cuenta, que es que aumenta la cantidad de inmigrantes que vienen desde otros sitios, buscando mejores condiciones de alimentación y mejores condiciones ambientales. ¿Sí? Entonces, no es solamente lo que yo tengo acá que se va a reproducir, es que permanentemente yo voy a tener inmigraciones, voy a tener movimientos hacia adentro y voy a tener movimientos hacia afuera. Entonces, vamos a suponer que esta es la bacha de la cocina y que yo tengo un grifo muy grande y el caudal de agua es grande y el orificio es chico de salida, el desagüe. ¿Qué va a pasar con el nivel de agua en la pileta? Va a subir. Claro, ¿Sí? Aumenta. Claro, puede aumentar porque tiene poca salida. La salida es menor la salida a la entrada. Si es al revés, si yo tengo un hilito de agua y tengo un desagüe normal a grande, nunca se va a llenar esa pileta. Pero el agua está. No llega a tener una densidad poblacional que cause una pérdida económica. Pero el agua está. Un hilito, pero está. Entonces, ¿cuál es el caso contrario? Cuando la densidad poblacional aumenta, la pileta empieza a llenarse, ¿qué va a pasar con la calidad de mi cultivo? Empieza a decaer, porque si hay muchos insectos que están alimentándose, ¿sí?, de ese cultivo, llega un punto en que la calidad del cultivo empieza a bajar
Y los insectos que estaban ahí alimentándose bien empiezan a decaer también. Entonces, cuando cae la calidad del alimento, muchos, antes de que la planta muera, ¿sí?, o decaiga mucho, emigran, se van del lugar, buscando un lugar mejor. Y ahí aparece este movimiento hacia afuera, los emigrantes. Y muchos de ellos no alcanzan a emigrar y mueren. Cuando la emigración y las muertes son mayores, la población baja. Entonces, acá tengo que analizar cuáles son no los tenía factores que pito para están volverlo. produciendo mortalidad, aparte de que puede ser una caída de la calidad del cultivo. ¿Hay enemigos naturales? ¿Hay otra plaga con la que compite? ¿Hay una enfermedad? ¿Son factores de temperatura, de humedad que no lo favorece? Bueno, esto es lo que hay que analizar, ¿sí? Acá ya sabemos que cuando tengo un buen cultivo voy a tener inmigrantes. Y de acá se desprende el concepto de que nunca se va a poder erradicar una plaga, por potente que sea el insecticida que yo aplique y la dosis que yo aplique, porque yo puedo matar lo que está acá, pero esto que estamos moviéndose permanentemente hacia adentro, no lo puedo evitar. Entonces la resurgencia de la plaga es inevitable. ¿Qué querías? Estoy en clase, ¿qué? Poli, se va a pegar un baño ahí. Marta, cerrá tu micrófono, por favor. Bueno, entonces, esto se denomina generación genotipo ambiente. Tenemos el genotipo de mi cultivo, ¿sí?, y también el genotipo de la plaga. Este genotipo de la plaga es afectado por el ambiente, por todo lo que le influye. Y esto va a determinar en la plaga un determinado fenotipo. ¿Ustedes ya vieron este concepto en genética? Sí, sí. Sí, sí, lo ¿Vieron? vimos. Sí. Bueno, entonces repasemos. El genotipo son todos los genes que tiene Y el fenotipo es lo que se ve. mis cromosomas. Todos los genes no se expresan, ¿sí? Hay algunos que son dominantes, otros que son recesivos. Entonces, la expresión del genotipo me va a dar un fenotipo, que es todo lo que se expresa. Ahora, hay genes que no se modifican. Es decir, vamos con un ejemplo humano que es más fácil de entender. Si yo tengo genes homocigotas recesivos, es decir, los dos genes para condicionar ojos claros, y sufro condiciones ambientales adversas en mi infancia, ¿sí?, el color de mis ojos no va a cambiar, porque son características genes fijos. En cambio, hay otros genes que se llaman constitutivos o QTLs, que se modifican por la acción del ambiente. Por ejemplo, yo puedo tener genes que digan que yo puedo llegar a medir 1,90 m en condiciones óptimas de crecimiento, pero si de chica me faltaron proteínas o tuve alguna enfermedad que me limitó el crecimiento, quizás no llegue a medir 1,70 m. Entonces, hay genes que determinan comportamientos y caracteres que son realmente influenciados por el ambiente. Por eso, por más que la especie tenga un mismo genotipo, la capacidad de intercambiar genes, a través del ambiente se va a modificar y va a tener un fenotipo distinto. ¿Sí? Entonces, una población puede tener un fenotipo, un comportamiento. El fenotipo no es solo lo que el color, el tamaño, ¿sí?, sino también el comportamiento reproductivo, como ya vimos, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, cómo crece una especie. Eso se ve efectivamente influenciado por la calidad del alimento, por ejemplo. La cantidad y calidad del alimento influyen directamente en esas tasas de crecimiento, la tasa de natalidad, mortalidad.
está demostrado que tiene influencia en la tasa reproductiva y en el comportamiento de dispersión. Bueno, otro factor importante son las interacciones entre los organismos, que son parte del ambiente. Entonces decimos que dentro de las interacciones tenemos la intraespecífica, Pero la semana que que viene se no, da porque intradentro no tenemos clase porque es feriado. de la misma Pero ya especie, la otra es entre el primer individuos de seminario. la misma especie. Por ejemplo, cuando Porque una ve que voy a población hacer. de pulgones empieza a crecer, y comienzan a tocarse entre ellos, ¿sí? ¿Ustedes saben qué ocurre? Es un caso muy común. Empiezan a aparecer individuos alados, ¿sí? Los pulgones son ápteros. Cuando las condiciones ambientales favorecen, son ápteros y las hembras son partenogenéticas, son hembras que paren hembras continuamente. Ahora, cuando ya la población creció mucho y comienzan a tocarse entre ellos, a apretarse, Empiezan a es hacer con una algo. señal que dice de acá nos tenemos que ir. Entonces aparecen individuos de la misma especie que son alados, que van a colonizar un nuevo sitio. En el caso de los pulgones es lo más gráfico, ¿no? Competencia interespecífica entre distintas especies que pertenecen a distintas poblaciones, obviamente. Si son distintas especies, son distintas poblaciones que están compitiendo por el mismo cultivo. Ahora, dijimos que las especies forman poblaciones. Y las poblaciones, el conjunto de poblaciones distintas en una misma área, conforman las comunidades. Pero bueno, dentro de las comunidades hay poblaciones que no compiten entre ellas por el alimento. Están ahí en el mismo agroecosistema, pero no necesariamente están compitiendo, tienen una relación negativa. Acá surge un concepto que es el de gremio. ¿Qué es un gremio? Son poblaciones de especies distintas que compiten por el mismo recurso, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del tomate podría ser la población de mosca blanca con la población de aranela roja. Las dos están compitiendo por el mismo recurso que es la hoja, ¿sí? Entonces, son poblaciones distintas, especies distintas que conforman poblaciones distintas, pero compiten por el mismo recurso. Si es una zona seca con baja humedad relativa y alta temperatura, seguramente la pulseada la gana la aranela roja. Si es más húmedo, la ganará la mosca blanca. Entonces, acá tenemos, ¿sí?, un agroecosistema en donde vamos a tener son comunidades. Vamos a tener en el suelo organismos benéficos como las lombrices, también perjudiciales como los grillos, los nemátodos, y no necesariamente, bueno, van a competir entre ellos por el mismo recurso. Algunos son benéficos, aportando materia orgánica, y otros son fitófagos. Estos van a estar en las raíces y los grillos, si bien usan el suelo para vivir, salen a la superficie a cortar, es decir, que no van a competir por las raíces. Tenemos los benéficos, que son polinizadores, tan necesarios, por ejemplo, en el tomate, y tenemos, bueno, también acá otros benéficos, y los que son fitófagos o herbívoros. Pero bueno, van a estar atacando hojas, y también pueden llegar a atacar frutos cuando el ataque es muy intenso, y los que atacan brotes, hojas y frutos. Es decir, que no siempre, por más que haya una comunidad muy diversa, vamos a encontrar organismos solamente perjudiciales. La idea es ir aumentando en estas comunidades, ¿sí?, estos que son organismos benéficos. Nosotros podemos manipular, ¿sí?, el ambiente
nosotros hemos hecho la destrucción, ¿sí? Es muy trágico, pero es así. Hemos perturbado tanto el ambiente, simplificándolo tanto, sacando flora natural para poner cultivos, para poner invernaderos, y bueno, hemos eliminado esa biodiversidad. Entonces, bueno, es momento, por ejemplo, ahora de poder recuperarla, introduciendo, por ejemplo, los corredores biológicos, que permite que tenga una flora que atraiga todos estos fauna auxiliar, tanto polinizadores como organismos entomófagos, que se alimentan de otros organismos planos. Bueno, la dispersión. Ya vimos en la otra... Si es hacia adentro es la inmigración y si es hacia afuera la emigración. Esto hace que, de acuerdo a las condiciones del cultivo, las poblaciones crezcan o disminuyan. Es una de las funciones más importantes, ¿sí? Porque también tenemos que pensar que no solo ingresan o emigran también los enemigos naturales. ¿Cuáles son las condiciones ambientales que promueven que ingresen mayor cantidad de enemigos naturales? Corredores biológicos, insertar flora adentro de los invernaderos, sí, eso es una opción. Entonces nosotros podemos manipular ese ambiente para favorecer la inmigración. Eso es el manejo integrado de plagas. Es decir, no solo controlar, bajar las poblaciones, sino favorecer aquellas condiciones que disminuyan las condiciones de la plaga, pero que incrementen la de los enemigos naturales. Pero para esto se requiere de planificación. Primero, un gran conocimiento del lugar, de ese agroecosistema, hacer una revisión completa a través de un monitoreo de los enemigos naturales presentes que hay, los factores de mortalidad natural y las plagas que yo encuentro, tanto primarias como secundarias. Y en base a eso comenzar a tomar medidas que favorezcan a unas y minimicen a las otras. Si yo logro hacer eso, después se regulan solas. Bueno, hablamos del tamaño de una población, que es lo que nos interesa medir a nosotros. ¿Qué densidad poblacional tengo? De acuerdo a lo que vimos la semana pasada, la densidad poblacional se determina por el número de individuos, ¿sí?, que están por unidad de superficie o volumen y que causan una pérdida económicamente significativa, que justifica adoptar alguna estrategia de manejo. ¿Sí? Entonces, nosotros permanentemente vamos a estar midiendo a través del monitoreo a ver si llega el momento de tomar una decisión o no. Entonces, ¿qué tipo de estimaciones hago con el monitoreo? Una estimación por unidad de superficie o volumen, si cuento todo, y a veces no es posible hacer eso. Una estimación relativa, es decir, a través de una técnica de muestreo, entonces me refiero al número de individuos, por ejemplo, hizo una trampa adhesiva, una trampa de feromona, y también un índice de población, ¿sí?, que a veces no se puede medir la cantidad de organismos que hay, pero por ejemplo se mide la cantidad de galerías que hay en una hoja o el número de perforaciones que hay en un fruto. Entonces, ya se está por cortar, me gustaría ir dejando esto para una nueva... Recording stopped. Para ya arrancar con ese concepto. Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto? No, perfecto. Salimos, dice, y volvemos a entrar. Salgan, yo mando al grupo de WhatsApp. ¿Están todos en el grupo de WhatsApp?
Sí, sí. Bueno, mando un nuevo link ahí. Bárbaro, gracias. Bueno.